La mayoría de procesos industriales utilizan aire húmedo como su recurso principal cuando se requiere el uso de aire y no se usa aire seco como se lo hace de forma teórica en los ejercicios. Para lo cual necesitamos definir las propiedades psicométricas, que son las propiedades del aire húmedo. Tenemos las siguientes 8 propiedades. Vamos a empezar con la humedad relativa. Está representada con la letra Φ y va a ser igual a la presión de vapor de agua sobre la presión de vapor a condiciones de saturación o tensión de vapor. Multiplicamos por 100 y vamos a obtener un porcentaje. Este porcentaje lo que nos define es cuánto de vapor de agua contiene mi aire antes de su saturación. Luego, como segunda propiedad tenemos humedad absoluta. Esta viene dada mediante la siguiente ecuación y representada con la letra Y. Nos va a dar como resultado una relación másica de los kilogramos de vapor de agua que tiene mi aire por cada kilogramo de aire seco. Luego tenemos temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco es la que se mide con un termómetro o con un sensor al ambiente, y la temperatura de bulbo húmedo es, teóricamente, la temperatura que se produce cuando una masa muy pequeña de agua se evapora por el efecto de una corriente de aire. Entonces existe un descenso de la temperatura y esta temperatura es TW. Estas dos temperaturas están relacionadas mediante la ecuación general psicométrica de la siguiente forma. El factor 0,5 se usa siempre y cuando la presión se ingrese en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. PW asterisco es la presión de vapor a condiciones de temperatura de bulbo húmedo y están relacionadas mediante la ecuación de Antoine. Para explicarlo vamos a introducir el término de temperatura de rocío, que es la temperatura en la cual comienza a saturarse el vapor de agua. Entonces tenemos las constantes A, B y C, parte del exponente 10, y van a ser función de la sustancia, del rango de temperaturas y de las unidades en las que se ingrese T o presión de vapor y se obtenga la otra variable. Para explicar el volumen específico usaremos la ecuación general de los gases, PV igual a nRT, y se le hará una pequeña variación para introducir el término de humedad absoluta. Por eso es que tenemos aquí los pesos moleculares de 29 y 18 que corresponden al del aire y al del agua, pero con la corrección de la humedad absoluta. Las unidades del volumen específico van a depender de las unidades de las demás variables, es decir, humedad absoluta, temperatura y presión atmosférica. Si ingresamos Y en las unidades del punto 2, temperatura en grados Kelvin, presión en atmósferas, R igual a 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, obtendremos que nuestro volumen específico viene dado en metros cúbicos sobre kilogramo. Como siguiente propiedad tenemos el calor específico del aire. En este caso, como hablamos de un aire húmedo, va a ser igual a la suma del calor específico del aire más el calor específico del vapor contenido en este aire. Por eso ingresamos el factor Y. Y los números van a ser función de las unidades que nosotros queramos obtener. En este caso 0,24 y 0,46 se usan cuando queremos que nuestro CP se obtenga en kilocalorías sobre kilogramos grados centígrados, siempre y cuando nuestro Y esté en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. La entalpía específica, por otro lado, es función del CP de la temperatura. La temperatura se ingresa en grados centígrados, el CP en las unidades obtenidas anteriormente, se suma 597,2 multiplicado por la humedad absoluta. Este 597,2 corresponde a la entalpía de vaporización del agua en las unidades de kilocalorías sobre kilogramo. Debe tener congruencia desde el punto de vista dimensional y de unidades, por lo cual se ingresa CP en kilocalorías, kilogramo, grado centígrado, la temperatura en grados centígrados, la humedad absoluta en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco y se obtendrá la entalpía específica en kilocalorías sobre kilogramo. Con esto hemos explicado las 8 propiedades psicométricas, que son una variación de las propiedades del aire seco. En el próximo video estaremos explicando cómo se calculan todas las propiedades psicométricas a partir de 2 cualquiera, sumada la presión atmosférica, que es una variable que conocemos del lugar en el que estemos realizando el análisis. Gracias por ver el video y hasta la próxima.